Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este resumen ejecutivo especial porque hoy tenemos invitados a todos los candidatos a la elección de la FED que se va a realizar el lunes y martes de la próxima semana. Así es, una edición especial porque queremos conocer a los 6 candidatos a tener un rol de liderazgo, sin duda, durante el próximo año. La presidencia de la FED se ha convertido en los últimos años en uno de los lugares de mayor influencia en el movimiento social y por eso queremos conocer a los 6 postulantes que, primera particularidad que debemos destacar y que debemos valorar, son 5 mujeres y solamente un hombre. Así que las mujeres mandan en este estudio y mandan también en términos numéricos en la elección de la presidencia de la FED. Y vamos de inmediato a presentar rápidamente con nombre y nombre personal y nombre de lista también. Damos la bienvenida a Valentina Saavedra de Somos Fuerza. Bienvenida. Lista B, Roxana Valdebenito. Vamos construyendo. Bienvenida. Hola. Lista C, Juventud en la lucha o en lucha, tengo la duda. En lucha. Juventud en lucha. Ah, perfecto. Sí. Amanda Rosa Frito, bienvenida también. Muchas gracias. Lista D, Avancemos, Javiera Reyes. Bienvenida. Muchas gracias. El único hombre en competencia en la lista E, Converge, Juan Luis Fuentes, bienvenido. Muchas gracias. Y lista F, Vencer la FED para las bases, Rafaela Ruilova. Bienvenida también. A ver, lo primero que queremos, muchachos, y muchachas, es que en una rápida vuelta primero se definan ideológicamente, porque claro, sabemos a quienes representan, pero comencemos con la lista A. Valentina, Izquierda Autónoma, más FEL, más UNE. ¿Quiénes son? Ideológicamente, ¿cómo te defines en una línea? Bueno, nosotros somos una lista que la componemos 5 organizaciones de izquierda, más gente independiente que estamos por hacer de las demandas del movimiento social que efectivamente se conquisten en los términos que este lo ha planteado. Okay. Van unidos esta vez, porque anteriormente Izquierda Autónoma, para que la gente entienda, es el grupo en que estuvo Gabriel Boric como presidente de la FED. Los otros grupos son los que perteneció Melissa Sepúlveda, la actual presidenta. ¿Van juntas ahora? Sí, hemos en un proceso largo y que tiene que ver también con la maduración del movimiento social, hemos logrado también un proyecto en unidad que consideramos fortalece también la organización interna de los estudiantes. Roxana Valdebenito, de Vamos Construyendo, Plataforma Colectiva Más Otros. ¿Quiénes son ideológicamente? Somos una serie de colectivos de la universidad que nos planteamos la necesidad de la recomposición del movimiento popular a partir del elemento educativo, particularmente en la Universidad de Chile. ¿Colectivo de izquierda? Colectivos de izquierda con intención revolucionaria. Lista C, Amanda Rosas, Juventud en la lucha. ¿Cómo se definen? Juventud en lucha también es una coordinadora de compañeros de independientes, exactivista de la coordinadora Luchar, la que llevó a la presidencia Melissa Sepúlveda, y un grupo político que es Izquierda Comunista, que también era partícipe de esa coordinadora y que nos agrupamos aquí. ¿Se sienten a la izquierda de lo que representa Valentina? Justamente, nos sentimos a la izquierda. Nos sentimos con el mismo programa que se tomó en esos años, ¿no? Y que los compañeros abandonaron al unirse con Izquierda Autónoma. ¿Tú dirías que son los más de izquierda de quienes postulan? ¿Los más a la izquierda, si tuviéramos que ubicarlos en un arco? Dentro de la izquierda es que creemos que ¿cómo decirlo? Dentro de la izquierda nosotros nos definimos, por ejemplo, con intención revolucionaria y tenemos una intención, nos definimos marxista como tal, okay, sin epíteto. Okay. Javiera Reyes, de la lista D, ¿cómo se definen? Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile que estamos por la conquista de la reforma educacional el próximo año, que creemos que ya es tiempo que de una vez por todas logremos conquistar las razones por las cuales hemos luchado todos estos años. Juventudes comunistas y juventudes socialistas, ¿son la nueva mayoría? No. A ver, Avancemos está compuesto por miembros de las juventudes comunistas, por miembros de la izquierda socialista, que en el fondo ellos son un lote del Partido Socialista, por miembros de la izquierda ciudadana y también por independientes de distintas facultades de la universidad. ¿Tú eres militante? De las juventudes comunistas. ¿Quién representa a los comunistas de ustedes dos, el pensamiento comunista? ¿Amanda o Javiera? Nosotros nos reivindicamos comunistas justamente un tanto reivindicando a Luis Emilio Recabarren con mucha fuerza. Izquierda Comunista es un grupo que justamente después de la muerte de Luis Emilio Recabarren y un giro que tomó el Partido Comunista en esos años 30, hay un primer rompimiento y se llama Izquierda Comunista. Y nosotros justamente nos reivindicamos de eso. Nosotros hay compañeros que vienen del sector del Partido Comunista que fueron rompiendo a través del proceso, por ejemplo, cuando suben al gobierno con Bachelet y un poco antes con varios compañeros. Juan Luis Fuentes, de Converge, ¿cómo se definen ustedes? Bueno, nosotros dentro de Converge confluyen personas que creemos que la construcción de una sociedad libre y responsable va y pasa principalmente por el mismo rol transformador de las personas. Nosotros dentro de nuestro movimiento confluye mi movimiento, que es el movimiento Elegir, la Centro de Derecho Universitario y el movimiento gremial con Independientes. ¿Los gremialistas tienen una relación estrecha con el movimiento gremialista que está intentando volver a la presidencia de la FEUC?
Tengo entendido que son dos movimientos completamente autónomos uno del otro, pero bueno, obviamente tienen ciertas confluencias de ideas. Rafaela Ruilova de Vencer, la FECH para las bases. ¿Qué es ser trotskista hoy día? ¿Te defines trotskista y qué es ser Sí. la gente trotskista hoy? Sí, primero partir diciendo que igual la lista Vencer está compuesta por distintas agrupaciones, está compuesta por la agrupación feminista Pan y Rosa Teresa Flores, la agrupación combativa y revolucionaria, una agrupación del movimiento estudiantil que nace al calor de la lucha del 2011, y la agrupación Semilla Roja, que es una agrupación ambientalista, y decenas de compañeros independientes que creen que la única forma de conquistar la educación gratuita va a ser en lucha de la mano de las y los trabajadores, sin confianza en el gobierno de la nueva mayoría, que ha demostrado en lo hecho que está negociando la reforma con la derecha. ¿Qué es ser trotskista hoy día? ¿Te defines Sí, trotskista? yo me defino trotskista. Justamente hoy en día ser trotskista, y no es solamente hoy en día, sino que tiene una tradición histórica, estratégica. Nosotros reivindicamos el comunismo real, que no hace alianzas y colisiones con sectores empresariales. Eso nos define justamente, a diferencia de la conciliación de clases que hace el Partido Comunista hoy en día, aliándose a partidos empresariales que defienden, y se ha visto en lo hecho, los intereses de los empresarios. Otra pregunta rápida para conocerlo un poco más políticamente. ¿Votaron en las últimas elecciones presidenciales? Y si es así, ¿por quién, Valentina? Yo sí voté. Voté primero por Pancho Figueroa, que era candidato a diputado, y voté por Roxana Miranda. Roxana Miranda. Roxana, No voté. ¿por qué? Porque creo que hoy día las tareas de la izquierda están puestas en la institucionalidad. Para nosotros hay una serie de trabajos en función de otros puntos, y ninguna de las candidaturas que se plantearon hoy día o tenían una posibilidad real de cambio o tenían una posibilidad real de salir. No es incoherente no votar en una votación nacional, pero pedir a la gente que vote en una elección de la FECH. Es que es distinto cuando hablamos de una institucionalidad totalmente alejada de lo que es la realidad social hoy día, como lo es el Parlamento, lo es el Senado, versus la institucionalidad propia, que son nuestras herramientas como estudiantes, que es una federación, un centro de estudiantes, una carrera. Son instituciones que están en niveles muy distintos. Amanda, ¿votaste en las elecciones presidenciales? Sí, nosotros votamos, yo milito en Izquierda Comunista, hicimos campaña por Marcel Clos y llevamos candidatos propios también a través de esta alianza que hicimos, y eso. ¿Javiera? Sí, yo voté por Bachelet principalmente porque hoy día somos parte de la apuesta que tienen los comunistas, que tiene que ver con abrirse un espacio desde la institucionalidad, justamente para hacer avanzar las transformaciones sociales que vemos tan necesarias para nuestro pueblo. Juan Luis, ¿votaste? Sí, en primera vuelta voté por Andrés Velasco y en segunda vuelta voté por Evelyn Matei, principalmente no por confluir 100% con su programa, pero porque no había ninguna otra apuesta que confluyera más con mis ideas. Pero no es raro votar por Andrés Velasco, que estuvo en la nueva mayoría, porque votaste sí, en la primaria. Sin duda. ¿Cómo en la primera vuelta se votar por podría entender Velasco? así, pero la verdad es que yo me sentía más representado por las ideas que representa él como candidato, más que por el proyecto que... Pero las en primera primarias. vuelta, ¿por quién votaste? En primera vuelta, bueno, es que la primera vuelta no voté, ¿Y por qué? porque la verdad es que no me sentí convocado justamente a ese proceso. En la segunda, o sea, primarias Velasco, en la primera no votaste y en la segunda Matei. Y la segunda voté Matei. Ok. ¿Rafaela? Yo fui a anular justamente porque, y es parte un poco de la definición del trotskismo, porque nosotros creemos que no había ninguna alternativa de la clase trabajadora independiente a cualquier partido político patronal. No se expresaba en las elecciones y justamente por eso nosotros fuimos a anular en las elecciones. Perfecto. Vamos al debate sobre las propuestas que ustedes tienen. En primer lugar, partamos por la evaluación de lo que ha hecho el movimiento estudiantil este año. Y quiero partir por Valentina. ¿Cuál es tu evaluación de lo que ha hecho la FECH en este año? Bueno, este año ha sido un año distinto a lo que nos veníamos enfrentando desde el 2011 hacia adelante. De hecho, un primer año de gobierno, un gobierno que además llega planteándonos que nos va a traer toda la solución a nuestras demandas. Y en ese sentido, obviamente también ha sido un año complejo, pero que sin embargo la federación y el movimiento estudiantil en general ha sabido tener iniciativa durante el año, con marchas masivas que siguen demostrando el apoyo a las distintas demandas, con indicaciones al primer proyecto de ley de la reforma, con ganadas concretas como por ejemplo la derogación del DFL2, y que por supuesto también planteando una demanda constante durante todo el año, que es la necesidad de que el gobierno tome la decisión de ponerse de acuerdo con el movimiento social, pues solamente en un acuerdo con el movimiento social la reforma efectivamente va a estar respondiendo a la dirección
que el mismo movimiento social había planteado. Indicaciones que no se hicieron. Creo que eres crítica respecto al Sí. camino que tomó la federación. Sí, indicaciones que de hecho mandó la FECH y el CONFECH, pero que no se discutió con ninguno de los compañeros de base. Entonces, la línea que siguió el movimiento estudiantil este año fue una línea elegida por las organizaciones políticas que priman en la FECH y en el CONFECH, no por los estudiantes de base del movimiento estudiantil. Es una crítica transversal desde la lista de izquierda también, que justamente creemos que la democracia no solamente se entiende mediante un voto, ¿no? Que los compañeros van a votar y el representante estudiantil va a hacer lo que quiere, sino que entendemos la democracia participativa y democracia directa. O sea, es fundamental que los compañeros discutan en sus espacios decisiones tan fundamentales como subirse a una mesa de negociación o bajarse a una mesa de ¿Un negociación con el error gobierno. subirse a la mesa, al proceso de participación, como lo hizo en un minuto la FED encabezada por Melissa Sepúlveda? Es que ahí la táctica en el fondo y las opciones políticas que se van determinando yo creo que estuvieron muy apresuradas en función de la necesidad que a veces se ha tenido desde la conducción del movimiento estudiantil de pararse como un actor frente a la coyuntura en términos más inmediatos, en términos más cortoplacistas y no necesariamente respondiendo a los tiempos de nuestros espacios. Esa decisión se toma finalmente en vacaciones de invierno, donde había una nula capacidad de respuesta de parte de los estudiantes y que terminó generando también una suerte de muñequeo al interior de la CONFECH, donde por una parte las juventudes del gobierno, las juventudes comunistas, socialistas, tensionaban por quedarse, versus otros actores que o cambiaban de posición semana a semana o mantenían la posición de mantenerse fuera de ese espacio. Entonces, Además, como justamente se dice, no fue una decisión que se tomó en conjunto con todos los estudiantes. Finalmente nos subimos a una mesa de participación y luego nos bajamos, pero sin tener nada que realmente decir ahí. No profundizamos absolutamente ninguna de las demandas del movimiento estudiantil. Era una discusión, eran discusiones que están hilando muy fino y que finalmente nos dejaron en una posición muy incómoda. Yo le atribuyo este año de debilitamiento del movimiento estudiantil a una falta de conducción política que tiene que ver con no trazar objetivos para el movimiento estudiantil. En ese sentido, yo creo que la misma presidencia de la FECH, que hoy día tiene un proyecto de continuidad que no nos plantea ni una autocrítica al respecto de lo que ha sido esta federación en torno al evidente debilitamiento que tiene el movimiento estudiantil. ¿Pero tú te hubieras subido a la mesa? Pero déjame explicar un poco la idea que estoy llevando adelante. A ver, esta falta de conducción que hemos visto sin un objetivo claro, lo que ha hecho finalmente es confundir a los estudiantes. Esa confusión de los estudiantes se ve cuando generamos movilizaciones, generamos marchas y los estudiantes mismos no tienen, no tienen claras cuáles son las razones por las cuales estamos yendo a marchar, si estamos en contra de la reforma, si estamos a favor, si creemos que es insuficiente. En ese sentido creo que es bastante fundamental entender de que la decisión de subirse a la mesa de participación no fue una decisión que el movimiento estudiantil tomara por una definición estratégica, sino fue más bien una forma estética de hacer política. Yo creo que ahí falta una definición política en torno a qué espacio estamos haciendo. Esta misma confusión, y un poco para ir cerrando la idea, creo que se ve justamente en esta misma subida a la mesa de participación, bajada sin haber participado en la mesa de participación y también con las mismas indicaciones de las cuales hablaba Rafaela, las cuales fueron indicaciones que no fueron discutidas por los estudiantes. Okay. Valentina, ¿cómo te haces cargo de todas las críticas que hemos escuchado del resto de los candidatos? Sí, o sea, es que yo creo que muchas veces por llegar a la crítica se empieza a tecnificar finalmente la discusión. O sea, las indicaciones que plantea el Centro de Estudios de la FED van en la línea de los principios que el mismo movimiento social ha planteado. Y si hay alguna indicación que, por ejemplo, no responda a una demanda del movimiento estudiantil, que lo manifiesten. Pero que no se haya podido dar esa discusión o que digamos que esas indicaciones no son válidas, creo que solamente restarse del debate, un debate que estaba en el plano legislativo y que era necesario que el movimiento social también planteara cuáles eran sus propuestas. De hecho, la nueva mayoría inhabilita esas indicaciones más por secretaría que por dar el debate, planteando de que de hecho no responden al fondo de una reforma educacional y por lo tanto nosotros también preguntamos, bueno, si no responden al fondo de la reforma educacional, ¿cuál es ese fondo que pretende responder a las demandas del movimiento estudiantil? Y lo mismo también con la mesa de participación, en donde finalmente termina en una discusión de cuáles eran los temas que se trataban en esa mesa y no cuál era la apuesta de subirse también, porque el subirse a esa mesa lo que produjo es que se planteara un proyecto para derogar el DFL2 que hace que nuestros compañeros en las universidades privadas
y bueno, principalmente las universidades privadas, no se puedan organizar, no puedan participar de sus cuerpos colegiados y que de hecho incluso reciban acosos cuando ellos intentan levantar iniciativas en conjunto. Pregunta para todos, para ir avanzando también en los temas. Hay un diagnóstico, parece más o menos común, de algún debilitamiento del movimiento estudiantil, pero hay algo importante que se está jugando también en otra universidad, que es la FEUC, ya no la FEC, la FEUC en la Universidad Católica. Sí ganan los gremialistas que van con la primera opción, no está jugado, pero van con la primera opción hasta el momento. ¿Esto pone en riesgo la unidad del movimiento estudiantil? ¿Es una buena o una mala noticia que los gremialistas ganen la FEUC? ¿Quién quiere hablar? O sea, obviamente es una mala noticia en términos generales, pero yo creo que también no necesariamente hoy día, porque hubiese estado el NAU, había un cambio profundo en la política que lleva adelante la Universidad Católica. Ahí nosotros yo creo que más allá de quién particularmente tiene la conducción de ciertas universidades, la cohesión del movimiento estudiantil se juega en la medida que los estudiantes se hacen partícipes y por lo tanto tienen un manejo profundo de los elementos que se ponen en debate a nivel nacional y eso no ha ocurrido. De eso, ¿no? Sí, finalmente nosotros creemos que es positivo que justamente exista diversidad dentro del debate educacional. Es justamente lo que nos hace falta y tenemos que posicionar las ideas que creemos centrales para mejorar el sistema educativo. Por ejemplo, no se ha hablado absolutamente nada sobre calidad en la educación, no se ha hablado absolutamente nada sobre educación temprana. Y creemos que son temas que justamente llegan a aportar a este debate educativo que tenemos que necesariamente hacernos parte todos. Esa es nuestra apuesta a la FECH, finalmente. Adherir la federación a absolutamente todos los estudiantes de la Universidad de Chile. ¿A la marcha de la Confepa puede ser? Bueno, finalmente lo que no tenemos que cerrarle la puerta a nadie. Acá lo que tenemos que apostar es no a ver a quién vamos a sacar de la reforma educacional, sino que cómo hacemos esta reforma educacional entre todos. Yo creo que hay una diferencia bien grande, obviamente, si es que la Federación de la Universidad Católica la gana el gremialismo o el NAU, y en ese sentido yo creo que es una señal bien clara de que hoy día hay una reacción que está operando en contra de lo que nosotros hemos venido levantando desde el movimiento estudiantil, que sin duda va a venir en caso de que ganen a cambiar un poco la correlación de fuerzas al interior de la misma Confech. Rafaela, si ganara, en tu caso, por ejemplo, que te defines como trotskista, ¿eso también significaría mayor diversidad dentro de la Confech? ¿Sería gobernable una Confech con una FECH más a la izquierda, digamos, del resto de los grupos? Mira, lo que pasa es que en el fondo en el movimiento estudiantil hay distintas expresiones políticas. El movimiento estudiantil no es homogéneo y en ese sentido aquí se ve, de hecho, un bloque el bloque de conducción que siguió una estrategia política que a mí me da un poco de risa en el fondo porque tiene una estrategia política muy parecida en términos de movilización que la Juventudes Comunistas, que es reformar la reforma por medio de movilizaciones solamente por presión. Es decir, no pone en el centro la movilización del movimiento estudiantil conjunto con trabajadores para, en el fondo, imponer la reforma bajo nuestros términos. Amanda, ¿cuál sería la estrategia en el caso de ustedes en la Confech? Mira, es sencillo. Nosotros justamente creemos que hay un punto concreto que se ha ido olvidando, que fueron las demandas del 2011. Nosotros en el 2011 instalamos una demanda clara que era la educación gratuita universal. Y justamente eso se ha ido olvidando y a través de la reforma simplemente se está tocando de otra forma tangencial. No se ve a todas las universidades, no se entiende la educación gratuita universal en todo sentido, secundario, universitario, incluso IP, y que son justamente los estudiantes que viven ser clientes de la educación, como los compañeros de las universidades privadas, y son los que están más endeudados dentro de eso. Nosotros creemos que justamente esta unidad es fundamental, la unidad de todos los estudiantes es una herramienta, y la unidad también con otros sectores sociales. Por ejemplo, los trabajadores, fundamental, porque finalmente son ellos nuestros padres, los que están endeudados, y producto de eso también se entiende como una movilización mucho más multisectorial. Entonces creemos que justamente uno es la movilización, pero el otro también es la organización desde todos los espacios. Vamos a la primera pausa de este debate entre los candidatos a la presidencia de la FECH 2015 y ya estamos de vuelta. Continuamos con el debate de los candidatos a la presidencia de la FECH con las elecciones, como ustedes saben, se van a realizar el lunes y martes. Todos invitados, todos respondieron además a la convocatoria. Pregunta para todos. ¿Hay alguno de ustedes que quiera ser diputado? ¿Ninguno? ¿Hay alguno que se comprometa, si es que llega a ser presidente de la FECH, a luego no ir al Congreso? Sí, yo me puedo comprometer a eso. ¿Sí? Pero por acá no levantaste la mano. O sea, que yo creo que esas son responsabilidades más que uno puede ir asumiendo. Ahora, yo personalmente no tengo el interés en asumir una responsabilidad
personal de ese tipo. Pero Y podría ser. tampoco tiene que ver como con intenciones personales el responder ese tipo de cuestiones. O sea, cuando uno participa de una organización, esas cosas se van definiendo Pero en el camino. En el caso de algunas organizaciones no tiene que ver con una cuestión personal, tiene que ver con un tema de proyecto político. Y en el caso, por ejemplo, nuestro, de algunas de las chiquillas, también es parte del proyecto político. Hoy día no apostar. Existen proyectos que no están apostando a disputar la institucionalidad y existen otros. Roxana, por ejemplo, Amanda, ¿también considera eso también? Sí, justamente creo que la institucionalidad del Parlamento, la verdad, no representa a la gente, al electorado, se solamente zanjan las cuestiones entre ellos, entre los parlamentarios, la ley de corrupción, etcétera, es muy malo. Entonces, justamente uno siente que no te representa, entonces tampoco crees que funcione ese tipo de Y institucionalidad. el hecho de tener a diputados que fueron parte del movimiento estudiantil, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Carol Cariola en la Cámara de Diputados, Gabriel Boric también, ¿ha ayudado o ha perjudicado al movimiento? Yo pienso particularmente que hoy día tener a ex dirigentes estudiantiles en ese espacio ha sido un elemento positivo. Por ejemplo, la propuesta que se hace para penalizar el lucro con cárcel es una iniciativa que sale de particularmente una de las diputadas estudiantiles y creo que justamente ese tipo de cosas son elementos importantes para el movimiento ¿Ha estudiantil. ayudado? ¿Alguien cree que ha perjudicado tener a ex Yo creo líderes que en el ha Parlamento? perjudicado. Yo creo que ha perjudicado porque, por ejemplo, esas cosas que plantea Carol Cariola son cuestiones mínimas que los estudiantes las tenemos como por sabida y como obvia. Justamente, por ejemplo, el tema del copago, lo que no dicen es que justamente el Estado va a financiar los colegios particulares subvencionados, pero lo que no están diciendo ellos es que el sostenedor va a poder fijar su propio sueldo. Entonces puede fijar un sueldo millonario y justamente ellos están advirtiendo esa situación. Entonces yo creo que la solución justamente que se están anteponiendo, la solución se hace que finalmente si el Estado va a financiar el 100% de ese colegio, ¿por qué no entonces el Estado administra ese colegio y lo va a administrar a un privado? Rápidamente, ¿alguna otra crítica que tengan sobre el tema de, me imagino que son varias, pero alguna central para escoger, para poder ir a otros temas de la reforma educacional? Tú decías la crítica por el tema del copago. Yo quería primero responder lo anterior, que yo creo que no es como tan simple de generalizar como ex estudiantes o ex dirigentes estudiantiles en el Parlamento, pues no existe esto de lo que se plantea de una bancada estudiantil. Aquí existen dos bancadas, una bancada que está el Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana y la bancada independiente. Yo creo que la evaluación de cada uno de los ex dirigentes debe hacerse según cada uno de los hechos que van de alguna manera generando en cada uno de los proyectos de ley en el proceso. Entonces, de esa forma no es como una crítica, o sea, una crítica generalizable o un apoyo generalizable entre ambas en un solo cuerpo. No, sí, pero hay algo común, que en el fondo ninguno, ni del Partido Comunista, ni el Independiente, que en el fondo son autonomistas, han planteado la necesidad de la educación gratuita 100% financiada por el Estado. Es decir, se han terminado adaptando un poco más al régimen político que plantean las banderas que levantó el movimiento estudiantil del 2011. Discrepo un poco en eso. Yo creo que hay diputados que han sido bastante claros. Hoy día es necesaria una gratuidad y no solamente nos podemos quedar con eso. Es necesaria una gratuidad con financiamiento a las instituciones que nos permitan tener universidades públicas con extensión, con pluralismo. Ok, pero vamos un poquito antes a ese tema. Ojo, porque más allá de lo que digan los diputados de la llamada bancada estudiantil, ustedes, su planteamiento, educación gratuita, educación superior gratuita, ¿para todos o solo para quienes no puedan pagarla de inmediato o en un proceso gradual? Y esto en el contexto además de un país que tiene recursos limitados y que tiene otras necesidades también, como por ejemplo la educación inicial, la educación básica, la educación después superior. Pero yo creo que igual hay una cuestión pero definición. Aquí creo que hay una cuestión fundamental que no tiene que ver solamente con nuestras opiniones. Aquí hay un consenso del movimiento estudiantil, de todos nuestros compañeros y que va más allá de lo que opine cada una de nuestras organizaciones. Y es que efectivamente se está demandando educación pública, gratuita, de calidad, fin al lucro. Y eso significa que nosotros para también, todos, dices tú. Para Entonces, todos. Y para todas las universidades, independiente de la calidad, la dependencia Yo creo que hay una diferencia ahí cuando uno entiende la educación como un derecho universal o como un bien de consumo. Lo que tenemos que entender es que las políticas públicas se implementan en un contexto. En el contexto actual, la prioridad debe ser justamente que nadie se quede afuera de una educación de calidad. Hoy tenemos una reforma educacional que pretende cambiar todo, pero no cambia absolutamente nada. Ya, y no se ¿educación centra en los gratuita? puntos que yo considero más importantes dentro del sistema educativo, que es la calidad y que es la educación inicial y el fortalecimiento de una educación pública para que justamente nadie se quede atrás. Para entenderte, ¿eso quiere decir que tú no estarías por universidad gratuita para todos? Finalmente, la universidad, el acceso a la universidad no tiene que estar supeditado al bolsillo de nadie.
Eso es lo que tenemos que entender. Igual, de todas maneras, existe un consenso en el movimiento estudiantil con respecto al elemento de la gratuidad, y la diferencia y el debate finalmente que se pone sobre la mesa es cuáles son los caminos finalmente a través de los cuales se va a conseguir que ese derecho sea una cuestión que se generalice. Ahí es donde existen cuestiones, por ejemplo, que hay una... Me da la impresión de que aquí no hay el consenso. Luis tiene una opinión divergente, al parecer. O sea, llevaría una voz distinta de la fecha. Y minoritaria. Gratuidad o no gratuidad son herramientas justamente para alcanzar un fin y un norte. Acá no tenemos que perder el norte. La educación es la principal herramienta para las personas y para que las personas sean libres y finalmente Por eso tú dueñas de sí priorizarías en el fondo Entonces, educación inicial de calidad antes que universidad gratis para todos. Exacto, pero insisto, la universidad y el acceso a la universidad y a una educación superior de calidad no tiene que estar supeditada al bolsillo de nadie. Okay. Entonces, por ejemplo, para que todos podamos... quienes puedan pagar Para que todos podamos opinar. Amanda, por ejemplo, universidad gratuita en todas las universidades, en todos los centros de formación técnica, en todos los institutos profesionales de Chile. Completamente gratuita en todos los establecimientos. Universidades privadas, IP, que nosotros planteamos la estatización de las universidades privadas. Nosotros creemos que justamente la educación como un derecho social. Entonces, como tal, justamente no puede haber ningún privado que puede lucrar de ninguna forma, ni tampoco a través de esta reforma que intenta medianamente eliminar ese punto. Entonces la pregunta que Mónica hace muy bien es ¿cómo el financiamiento? Entonces nosotros igual respondemos, el 2011 se respondió esa pregunta. Y nosotros planteamos no solamente la reforma tributaria, que sabemos que es mediana, sino que nosotros planteamos como movimiento estudiantil la nacionalización del cobre. Y el cobre justamente planteábamos como solución al financiamiento de la educación en nivel general. Para entenderlo, la idea es estatizar todos los centros de educación superior que existen hoy. Sí, completamente. ¿Cuánto costaría eso? Mucho dinero, pero justamente, por ejemplo, con el cobre se puede financiar elementos. Hay gente que, por ejemplo, no sabe la cantidad de ganancia que tiene el cobre. Solamente al año 2006 la ganancia a nivel país del cobre fueron cerca, porque los números son muy grandes, cerca de 1.200 teletones. Perdón, solamente para decirlo, para nacionalizar el cobre había también que expropiar el cobre que está en privado. ¿Pagándoles o sin pagarle? Sí, no. Creo que ya se les pagó suficientemente al estar lucrando. Rafaela, ¿también de acuerdo con estatizar la educación superior o no? Yo quería decir algo porque yo creo que no es un consenso general en el movimiento estudiantil. Hay distintas visiones. Por ejemplo, el mismo Partido Comunista y lo que plantea la nueva mayoría hoy en día, yo lo llamaría un poco el negocio de la gratuidad. Porque en el fondo no es terminar con el mercado educativo, sino que poder hacer una gratuidad, pero manteniendo el mercado de la educación, que es justamente lo que nosotros salimos a cuestionar el 2011, que se termine el mercado educativo. A ver, yo lo que opino respecto al tema es que hoy día la reforma educacional tiene solamente los titulares, el contenido de esta reforma no es algo definido. Finalmente, con el debilitamiento que ha tenido el movimiento estudiantil durante todos estos años, los sectores que están ganando la postura dentro de esa reforma son los sectores que justamente tienen más fuerza. Hoy día los sectores reaccionarios, la derecha, y también los sectores conservadores del gobierno. ¿Pero qué contenido le pondrían ustedes en a ese la educación sentido, gratuita? Nosotros estamos por una educación que sea gratuita, entendiendo justamente que esta es un derecho social al cual todos debiésemos tener acceso. En todas las universidades, en todos los centros de formación. Yo ahí lo que creo que debiese ser es que las universidades estatales tienen que sí o sí tener un financiamiento prioritario, pero también el Estado debe ampliar cuál va a ser su hegemonía en torno al sistema educacional en el más largo plazo. ¿Estatizar o no? Y ahí evidentemente, para responderte a lo anterior, ahí evidentemente hay universidades que hoy día se les pueden exigir ciertos criterios con los cuales poder acceder a un financiamiento. Yo en eso creo que estatizar es un elemento positivo, pero creo que sin duda hoy día deben priorizarse el financiamiento a proyectos educacionales que no sean proyectos, por ejemplo, ideológicos en particular. La opinión de Roxana y luego escuchar a Valentín. Hay dos puntos que yo creo que no están puestos sobre la mesa. Lo primero tiene que ver con cómo hoy día la discusión sobre la institucionalidad finalmente se ha ido comiendo el segundo punto, que tiene que ver con cuál es el propósito y el motivo por el cual nosotros partimos peleando por la educación. Y que creo que hay un elemento que si el próximo año vamos a estar hablando de educación superior, los estudiantes universitarios tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa, por ejemplo, no una discusión abstracta sobre cada una de las instituciones, pero sí, por ejemplo, hacernos cargo de las cuestiones que están ocurriendo. Hoy día, por ejemplo, tenemos la crisis de la Universidad Arci, donde directamente ahí hay que plantear la necesidad de que esa universidad pase a propiedad estatal porque precisamente hubo un fracaso del mundo privado. Y esas son cuestiones evidentes que no ocurren solo en esa universidad. Ok, y en las demás universidades privadas que no están en crisis, ¿qué hay que hacer con ellas? Es que yo creo que ahí hay otro elemento que no está puesto sobre la mesa, que es precisamente cuál es el rol de la educación superior hoy día. Y que hoy día, por ejemplo, lo planteó el compañero de derecha, se ve como una inversión individual, como una cuestión de realización unipersonal, cuando en realidad la educación superior tiene
un rol en función de la sociedad que se está desarrollando. Y ahí hay un conocimiento que hoy día se deja Valentina, de para lado. saber cuál es la postura de ustedes también en términos de cómo efectivamente llegar a la gratuidad en todas las universidades, financiada por quién, financiada cómo. O sea, yo creo que hay cosas distintas. Una cuestión es como, bueno, ¿qué pensamos por estatización o algo así? Pero yo creo que hay un problema un poco más grande, que es que, por ejemplo, el gobierno plantea que lo primero que hay que hacer es regular al sistema privado. Nuestra postura es que lo fundamental y lo prioritario debió ser y debe ser fortalecer la educación pública en la medida en que efectivamente existen instituciones públicas de propiedad municipal o estatal que cuenten con la calidad y por lo tanto con los recursos y efectivamente con el fortalecimiento que el mismo Estado le puede dar. Ahí podemos hablar de qué hacer con las universidades privadas, pero hoy creer que disminuir o regular o limitar un proyecto, siendo que el Estado mismo no está ofreciendo otro. Entonces el problema está en cómo se fortalece finalmente las instituciones estatales y públicas. Cuando hablan de estatizar, quiero entender bien, porque lo han dicho distinto. ¿Estatizar quiere decir eliminar el lucro o quiere decir que los privados que no lucren, no pueden tener proyecto educativo? Mi pregunta es si solo el Estado puede entregar educación y un privado que no lucre, ¿no? O sea, yo creo que la educación mixta no es... O sea, yo creo que el problema no está con que exista educación mixta. Yo creo que el problema es que hoy no existe educación mixta, sino que existe una educación hegemónicamente privada y lucrativa. Okay. Entonces, yo creo que el problema tiene que ver más con cómo se fortalece Rafael y crece el otro... Nosotros planteamos algo muy concreto que tiene que ver con educación gratuita 100% financiada por el Estado a través de aportes basales íntegros a las instituciones estatales y las instituciones privadas que lucren o quiebren, que pasen a control privado. O que también se defina en términos triestamentalmente, es decir, los tres estamentos, funcionarios, académicos y estudiantes, decidan que pase al Estado, que sea así. Juan Luis. Acá tenemos que romper con los dogmas y las soluciones dogmáticas de 100% Estado y 100% mercado. Lo que tenemos que ver es que hay que valorar la diversidad de proyectos educativos que existen dentro de una sociedad y que justamente si la educación es la principal herramienta que tenemos nosotros para romper con las concentraciones de poder, no podemos ponerla en otra concentración de poder, que sería, por ejemplo, concentrar todos los proyectos educativos en solamente el Estado. La sociedad civil tiene un rol fundamental dentro de las transformaciones de la misma sociedad. Otro tema que quiero partir por eso con hay que valorar Roxana. los distintos ¿Cuál debe ser el método de admisión a las universidades? ¿Se debe mantener la PSU, se debe reformar o se debe eliminar? No, definitivamente la PSU es un mecanismo que se tiene que eliminar. Hoy día sabemos que la relación entre los resultados de la PSU y finalmente cuáles son los ingresos de la familia, cuál es el nivel socioeconómico de la familia es el determinante. Hoy día las formas de acceso a la educación superior tienen que estar determinadas en función de cuáles son las necesidades sociales que requiere cada disciplina. Y en base a eso, efectivamente, pueden existir una serie de mecanismos que tengan que ver con pruebas específicas, que tengan que ver con procesos incluso de bachillerato. Hay un montón de alternativas que no implican necesariamente la segregación que hoy día existe y que pone sobre la mesa la formación finalmente de los sujetos para poder desarrollarse más adelante. Amanda. Nosotros consideramos como Juventud en Lucha que el acceso debe ser irrestricto. O sea, tal como uno tiene derecho a entrar a nivel primario, el derecho a entrar a nivel secundario, creemos que la educación se ve como un punto de vista continuo, entonces la universidad es un desarrollo más, creemos que justamente tiene que existir el derecho de ingresar a la universidad sin ranking y sin PSU. Pero espérate, ¿y cuando hay más demanda que cupo? Bueno, justamente ahí el financiamiento es fundamental. Cómo aportamos en la infraestructura, cómo aportamos en la educación, porque nosotros lo que entendemos es que a través de la educación nosotros vamos a desarrollarnos como país. Entonces justamente esa es la apuesta. O sea, si queremos desarrollarnos como país, tenemos que tener a los estudiantes, tenemos que tener a la gente con acceso a la educación. Justamente, Amanda, el efecto de eso, de tener una medida como la que tú propones y que, por ejemplo, es similar a lo que se ha aplicado en las universidades públicas en Argentina, ¿no es que finalmente entre muchísima gente que no tiene la preparación y que, por lo tanto, la gran mayoría de ellos terminen perdiendo el año, frustrados y finalmente sin poder terminar una carrera, si es que se permite un acceso irrestricto, por ejemplo, a una universidad de calidad como la Universidad de Chile? Sí, mira, justamente, o sea, si nivelamos, si decimos la educación como un todo, la educación tiene que ir mejorando en todos sus niveles, nivel primario, nivel secundario. Y cuando ingresen a la universidad, justamente se va a ver a través del mérito del estudiante, a través justamente del sistema bachiller, por ejemplo, y va a ver justamente si es capaz o no. Pero justamente, por ejemplo, un hijo de un poblador que va a entrar a la universidad tiene un incentivo, ya no va a tener una universidad, puede ingresar a la universidad, ya no tiene una traba, y justamente ese chico no va a tener que endeudarse. Entonces, él va a tener la opción de hacer su esfuerzo de ingresar a la universidad y a través de, sin endeudarse, y a través de eso saber si se puede mantener o no se puede mantener. Brevemente, para terminar con las opiniones de los demás sobre este tema. Acceso a la universidad, Javiera. Yo creo que el acceso a la universidad debe ser un reflejo de la composición socioeconómica del país en su conjunto. En ese sentido, creo que hay una urgencia que nosotros no podemos desconocer,
que es que hoy día justamente la PSU es un mecanismo que segrega por situación socioeconómica. En ese sentido, yo creo que hoy día lo que tenemos que impulsar desde el movimiento estudiantil es una discriminación positiva hacia aquellos que hoy día sí tienen las capacidades, pero que son simplemente marginados por el sistema educacional actual. Juan Luis, brevemente. Bueno, el acceso a la universidad, como te dije antes, no tiene que estar supeditado al bolsillo de nadie. Acá justamente es por eso que nosotros planteamos que la calidad en la educación es tan importante, y la calidad de la educación en todos sus niveles. Hoy vemos que las principales inequidades de nuestra sociedad se producen en la educación inicial. Pero PSU, y eso no puede ser así. ¿cómo Finalmente, entrar? el reducir la calidad y el concepto de calidad, que es tremendamente complejo, simplemente a un número, no creo que sea suficiente. Ahora, de que se necesita medir de cierta forma, es necesario. Ahora, lo que planteamos nosotros es que el acceso a la universidad, el acceso a la educación superior y la elección de cualquier proyecto de vida no dependa del bolsillo de nadie ni del origen de nadie. Hay que romper con las condenas de origen que existen en nuestra sociedad. Rafaela, para cerrar. Sí, para nosotros el acceso a la universidad debe ser irrestricto porque justamente lo que nosotros queremos es que puedan acceder todas aquellas personas que la herencia de la dictadura les cerró la posibilidad no solamente de estudiar, sino que también de tener acceso a una salud digna, a una vivienda, es decir, a la y los trabajadores y los sectores más precarizados de la sociedad. Valentina Alberto. Sí, o sea, yo creo que efectivamente que hay un acuerdo en que la PSU reproduce la segregación, reproduce las diferencias socioeconómicas, y yo creo que es necesario un nuevo sistema de ingreso, puede ser un bachillerato, pero por sobre todo también tiene que ser un proceso que acompañe a los estudiantes en todo su trayecto, pues la educación es una cuestión sistémica, no es una cuestión que se resuelve en uno u otro nivel, y por lo tanto el acompañamiento también de la mantención y también, ya sea académica o económica, es necesaria. Y en ese sentido, obviamente, hay que ampliar la matrícula, pero también hay que pensar en cuáles son las necesidades del país. O sea, muchas veces se abren matrículas y se amplían matrículas solamente por ingreso económico, pero no se piensa cuáles son los profesionales también que requiere el mismo país y por lo tanto la educación no se está pensando como un proyecto de sociedad. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Este es el debate entre los candidatos a la presidencia de la FECH 2015 en CNN Chile. Continuamos en CNN Chile con el debate de los candidatos a la presidencia de la FECH. Pregunta de actualidad para todos. ¿Alguien aquí está de acuerdo con los dichos del embajador Contreras que sostiene que la derecha empresarial podría estar detrás de los bombazos? ¿Alguien está de acuerdo? Mira, yo creo que esas palabras justamente son rumor que se corre entre todos los compañeros de la universidad, etcétera. A partir de que también fue muy fuerte con un reportaje que hizo el Canal 13, específicamente atribuyendo que los estudiantes de un sector de Juan Gómez Milla eran los que se estaban organizando, etcétera, y eso generó un rechazo también muy grande a partir del movimiento estudiantil. O sea, se intentó de alguna otra forma mediatizar con ese punto y vinculándolo con los estudiantes, y creo que eso fue nefasto. Ya, la pregunta es si alguien cree realmente, alguien cree más allá que sea un rumor, alguien cree realmente que, como dijo el embajador, la derecha empresarial podría estar detrás de los bombazos, y si creen que está bien que lo haya manifestado públicamente, además. A ver, yo creo que hoy día ninguno de culto. nosotros tenemos elementos para decir si el bombazo lo puso uno u otro grupo en realidad. Ahora, yo creo que el error es decirlo sin tener la certeza. Sin embargo, igual dentro de todo, yo creo que es una especulación, al igual que es una especulación que el bombazo lo puso un grupo, como lo dice, del movimiento estudiantil. En general, ¿las acciones de violencia pueden ser una forma legítima de lucha política? A ver, yo creo que la lucha siempre, a nivel histórico, siempre han existido ese tipo de manifestaciones. Nosotros en particular no reivindicamos ese tipo de acto individual en específico, pero sí reivindicamos cuando, por ejemplo, se genera violencia en forma masiva. Lo digo en forma concreta, por ejemplo, los estudiantes movilizados en Europa o el movimiento que se generó en Brasil en el periodo de la Copa, ¿no? Ese tipo de violencia que mucha gente tilda, yo creo que sí es legítima cuando se hace de forma conjunta. Perdón, ¿la violencia en las marchas hecha de forma grupal o conjunta es legítima? La violencia hay que condenarla como medio indistintamente de dónde venga y dónde sea. Siempre, nunca va a ser una vía violenta algo válido, para nosotros por lo menos. Nosotros creemos que en una democracia tenemos que tener la capacidad de dialogar con el otro y justamente recuperar las confianzas dentro de la misma sociedad. Roxana, ¿tú querías decir algo de lo del embajador Contreras? Sí, no, es que no, pero en realidad tenía que ver más que nada con el nivel de debate político que se está generando hoy día. O sea, yo creo que ese tema, el tema de estar discutiendo de si el Estado tiene que financiar campañas políticas en vez de estar preocupándonos si el Estado debería ser capaz de financiar, por ejemplo, la educación en Chile, dan cuenta de que hoy día, a pesar de que existe una supuesta oposición
muy fuerte entre sectores de derecha y de la nueva mayoría, el debate político no está puesto sobre temas de fondo y que es el debate que finalmente nosotros queremos venir a plantear en torno a la educación superior. Para la transparencia y para la independencia en el momento de votar, ¿no les parece relevante el tema de que el financiamiento sea transparente? El Es que ahí hay un financiamiento a elemento- nuestras campañas. No, a las campañas de los parlamentarios. Bueno, también. Igual sería bueno saber, en el digamos. caso de la FEUC se transparentó el financiamiento de los candidatos y sería interesante también saber cuánto han gastado ustedes en su campaña y de dónde han sacado la plata. Me parece importante. ¿Quién los ha financiado? Yo creo que principalmente el tema, bueno, la primera pregunta que tenía que ver con el financiamiento de las campañas políticas, me imagino que te Sí, referías. sí, me refería a eso, pero no resto importancia que sea relevante también saber quién lo financia a cada uno de ustedes. digamos. Sí, o sea, bueno, en primer lugar, o sea, yo creo que las diferentes campañas de los estudiantes, claro, se pueden transparentar. Yo creo que hay un conflicto, sobre todo en el tema de la política, pues ahí se están tomando las decisiones respecto a nuestras vidas y finalmente vemos que son los mismos grupos políticos, los mismos partidos políticos, en un sistema de partidos políticos que finalmente terminan respondiendo a los intereses de quienes los financian, que claro, ha sido un escándalo últimamente, pero también ha sido algo sabido y no están respondiendo a los intereses de la misma sociedad. Hoy la necesidad de una reforma educacional se plantea en pos de también llegar a un acuerdo social, un acuerdo con el gobierno y que éste efectivamente esté respondiendo a las demandas que ella plantea. Rafael, No, yo, retomando un poco el debate de la violencia, yo creo que hay elementos planteados que tienen que ver con lo que yo decía. El 2011, en el fondo, se puso en jaque la herencia de la dictadura, se pone en crisis un régimen que viene heredado de esa dictadura y que expresa la violencia en todos sus casos. Hay un gobierno que viene a plantear reformas moderadas para sacar un poco de las calles, pero que en el fondo cede a las presiones de la derecha y que fortalece, por ejemplo, la ANI, y que ya hay un muerto, un comunero mapuche muerto en manos de la... ¿Está bien poner una bomba en ese contexto si alguien siente que está violentado por esta violencia institucional a la cual tú te refieres? Poner una bomba, por ejemplo, en el metro, ¿te parece algo aceptable o no? Yo creo que yo no reivindico los métodos individuales de violencia tampoco. En ese sentido, creo que en el fondo una bomba en el metro puede afectar justamente a los sectores más precarizados, como son las trabajadoras y los trabajadores del metro, o cualquier transeúnte, que hoy en día quien utilizamos el transporte en el fondo público o privado somos justamente las personas más precarizadas y no... Queremos hablar de la Universidad de Chile. Concretamente, hay un nuevo rector, está comenzando su gestión, Enio Vivaldi. ¿Qué opinión tienen de la gestión del rector? Quiero partir por Roxana. A ver, nosotros desde un principio vimos cómo habían distintas fuerzas políticas que explícito o implícitamente le hacían en campaña a Vivaldi, entendiendo una cercanía primero que tenía con la figura de Michelle Bachelet, después con la nueva mayoría. Lo cierto es que a mí me tocó estar en la mesa fecha este año y nosotros tuvimos algunas reuniones con Rectoría y no hay ninguna claridad con respecto a los proyectos que va a seguir la Universidad de Chile en el próximo tiempo y también con respecto a los problemas que incluso se plantearon durante la campaña. En este momento el rector Vivaldi había prometido el tema del congelamiento de arancel. Sin embargo, hoy día la estructura de financiamiento de la Universidad de Chile estamos dándonos cuenta que a lo mejor no lo va a permitir. Entonces, ahí hay un tema de cómo finalmente se le entregó un cheque blanco al rector y que hoy día no hay confianza en función de ese Javiera, tema. su opinión sobre el rector. Sí, yo creo que hoy día que haya una rectoría distinta sin duda nos abre oportunidades, pero eso tampoco significa que nosotros nos tenemos que quedar sentados esperando a que llegue el rector y nos venga a plantear todas las transformaciones sola. Yo de hecho creo que esto justamente es muestra de la pasividad y de la desmovilización que ha tenido el movimiento estudiantil durante todo este tiempo, en el cual vemos que ni siquiera somos capaces de ir a movilizarnos para hacer que se cumplan las mismas propuestas que el rector Vivaldi prometió. En ese sentido, yo creo que... La agenda con Rectoría fue una agenda que se consensuó en pleno federación y que tenía tema y tenía pero propuestas. si eso no pasa... Si eso no pasa, nosotros no podemos ser pasivos y en el fondo después echarle Tampoco solamente la hacer la culpa campaña ahí. Yo creo que en ese sentido lo que Nosotros tenemos de haber hecho campaña la rector. respuesta. Lo hicieron abiertamente. Yo creo que es una oportunidad entre las dos alternativas que había, parece válido. apoyar al rector Vivaldi. Yo creo que hoy día existe un mejor escenario para hacer transformaciones en la universidad, pero insisto, eso no Amanda, significa que nos tenemos para que que quedar vayamos a pasivos. un poquito minuto, Para ir Amanda. cerrando, solamente un punto sobre el tema de Enio Vivaldi. Nosotros en específico, yo soy estudiante de Derecho, en la facultad estamos viendo un proceso de 3 trabajadoras subcontratadas que fueron despedidas de forma injustificada, sin regir ningún régimen legal. O sea, un absurdo que en la misma facultad de Derecho no se cumplan los mínimos derechos laborales. Y esa es una demanda en general colectiva en toda la Nosotros le dijimos la la palabra, precarización de justamente, los nosotros le contratos. dijimos a Enio Vivaldi y él no ha dado ninguna respuesta concreta.
Para que no se nos acabe el tiempo, perdón, Dígame. ¿cuál es la reforma más importante para todos que hay que hacer en la Universidad de Chile? Dentro de su universidad, ¿cuál es la reforma? Escojando una más importante. De hecho, Yo creo que en estos momentos está en curso una propuesta del Senado Universitario que plantea la posibilidad, una reforma de estatuto en donde plantea la posibilidad de que estudiantes y funcionarios volvamos a ser parte de las decisiones. Yo creo que eso obviamente es una propuesta y es necesario también que nos articulemos entre académicos, funcionarios y estudiantes que estamos por hacer de una universidad más democrática que efectivamente hasta se lleve adelante. Sí, no, yo creo que el tema de la reforma de estatutos es algo que ya está ocurriendo, no tiene que ver con una propuesta. Para nosotros lo más importante es la centralización del presupuesto de la universidad. Hoy día las distintas facultades operan cada una como un feudo en realidad, donde hay algunas que son más rentables, pueden vender más servicios y en el fondo reorientan su conocimiento también a ese lado, versus otras que están mucho más precarizadas. La centralización del presupuesto y su redistribución en función de condiciones de infraestructura, condiciones de trabajo igualitarias, es lo fundamental que hay que hacer en la Chile. Amanda, la reforma más urgente para la Universidad de Chile. Es justamente el tema del Plan Bolonia que están intentando implementar en la facultad, que significa sacar cursos de las carreras de pregrado y la están trasladando a posgrado, lo que significa que sí o sí las carreras se están disminuyendo en calidad y la están transformando para que obligatoriamente los estudiantes se endeuden en una carrera de posgrado. Yo creo que ese tema, justamente esa implementación y esa discusión es fundamental. Okay. Javier, ¿el tema más urgente? Yo creo que el tema más urgente es justamente la democratización de nuestros espacios de la universidad. Un paso muy importante es justamente el referéndum que se levanta para recuperar el voto triestamental desde el Senado Universitario, espacio que como Movimiento Avancemos también hemos estado impulsando ya hace aproximadamente 2 años, pero creo que no nos podemos quedar solamente ahí. Hoy día, por ejemplo, vemos como este año la Federación no tomó ningún rol al respecto de cómo vamos también a empujar que ese referéndum efectivamente se concrete en Juan transformaciones Luis, reales. lo más urgente y también para Rafaela. Superar la precarización que existe de ciertos espacios de nuestra universidad. O sea, no puede ser que tengamos facultades y finalmente estudiantes de primera y segunda categoría dentro de la universidad. Tenemos que avanzar también por superar la precarización del SEMDA, por ejemplo. Y lo que tenemos que velar con respecto a lo del rector es que nuestra universidad no se transforme en el caballito de batalla de la nueva mayoría. Tenemos que siempre mantener la autonomía de nuestra universidad dentro de la sociedad. Para nosotros, un cogobierno triestamental paritario, porque es insuficiente la propuesta del Senado Universitario, porque el rector sigue siendo un pequeño monarca que tiene derecho a veto, independiente de que el 15, porque la propuesta 60 académicos, 15 y 25. 15, 25, eso en el fondo no termina de expresar lo real y eso termina de solucionar los problemas de financiamiento en las facultades, porque serían los 3 estamentos que decidieran, y también termina el problema de raíz muy importante para nosotros, que es la subcontratación dentro de la universidad. Valentina, Roxana, Amanda, Javiera, Juan Luis, Rafaela, muchísimas gracias por haber estado, todos los candidatos presentes aquí en las elecciones de la FECH. Próximo lunes y martes, la FECH elige a su nuevo presidente o su nueva presidenta. Y como siempre, en CNN Chile hemos querido dar espacio al debate y al contexto, una decisión que es clave, más aún en el marco de una reforma educacional. Sigan en compañía de CNN Chile.